Buen día, vamos a ver la relación de las plantas con el agua como uno de los principales vínculos con el ambiente. En este tema vamos a ver tanto la función del agua en su planta como los métodos de determinación de la misma, qué pasa con las relaciones hídricas entre células y tejidos y qué pasa cuando tenemos déficit hídricos con la fisiología del vegetal. Para poder hablar de esto, lo primero que tenemos que conocer son las propiedades del agua. Ustedes esto ya lo vieron en física y química, por lo tanto le vamos a dar un repaso bastante rápido. ¿Cuál es una de las principales características? Es que el agua es una molécula bipolar, por lo tanto se genera un momento bipolar que es el ángulo que forman los dos átomos de hidrógeno. Y ese ángulo les da genera unas uniones hidrógeno que le dan las propiedades características. Estos puentes hidrógenos son unas uniones muy fuertes, pero también se generan uniones lábiles con el oxígeno, y estas uniones lábiles es lo que hacen que el agua genere diferentes movilidades, agrupaciones oscilantes, y lo que le va a permitir los cambios de estado y funcionar como solvente. ¿Cuáles son las principales propiedades? Una es la disposición espacial. Esta es una de lo que le permite la capacidad de reaccionar con otras sustancias, chocar entre sí, cambiar de estado, actuar como solvente. Otra de las características es el alto calor específico. Ustedes saben que el calor específico es la cantidad de energía que necesita un gramo de sustancia para aumentar en 1 grado su temperatura. Como los seres vivos son mayoritariamente agua, este alto calor específico hace que las temperaturas se mantenga constante a pesar de que la temperatura ambiental se modifique. Otra de las características que la hace importante son sus elevados calores, tanto de vaporización como de condensación. Esto hace que, como se necesita tanta energía para evaporar 1 gramo de agua, cada vez que se evapora agua en una superficie biológica, funciona como refrigerante, y cada vez que se condensa agua, funciona como calefacción. Y la otra, que ustedes seguramente ya la vieron, es la elevada fuerza de cohesión y tensión superficial. La fuerza de cohesión se refiere a la unión de moléculas de agua entre sí. Cuando estamos hablando de la unión de moléculas de agua con superficies de otra naturaleza, estamos hablando de la fuerza de adhesión, que ustedes esto ya lo vieron seguramente cuando vieron capilaridad. ¿Por qué es importante el agua en las plantas? Es importante el agua en las plantas porque constituye el 80 y 90% en las plantas herbáceas y el 50% en las plantas lignificadas, o en los órganos lignificados va a ser el 50%. ¿Qué pasa con una planta a diferencia del animal? El animal no pierde el agua, en general el agua la recicla y permanece dentro de su organismo. Sin embargo, en los vegetales, la mayor parte del agua, más del 90%, que absorbe por raíz, lo va a liberar al sistema en forma de vapor mediante el proceso de transpiración. Eso hace que, comparar un animal y un vegetal de igual peso, el consumo de agua por parte del vegetal sea muchísimo mayor. ¿Por qué es importante el agua? Porque te cumple funciones constituyentes, solventes, mantiene la turgencia y es reactante. Como rol solvente podemos hablar de que va a estar interactuando entre moléculas y generando la disolución de las mismas, pero además es constituyente, ya sea porque forma parte de las proteínas, porque forma parte de los ácidos nucleicos, porque forma parte de componentes celulares y les da turgencia.
esa presión de turgencia tiene que ver con el alargamiento o el agrandamiento celular. Ese alargamiento celular que se genera por presión de turgencia es el responsable de que las plantas crezcan. Además, ese agrandamiento celular, cuando se dan las células oclusivas de la membrana, sobre todo en las membranas foliares, hace que el poro en los estomas se mantenga el poro abierto. Al mantenerse el poro abierto, tenemos un intercambio de vapor de agua hacia el exterior e ingreso de dióxido de carbono y oxígeno hacia el interior. También va a tener que ver con el transporte de compuestos orgánicos o fotoasimilados de un órgano a otro dentro de la planta. Va a tener que ver con el ingreso de sales minerales y su transporte a las hojas. Tiene que ver con el transporte y la velocidad del mismo a través de las diferentes membranas. Y por supuesto, es lo que le da rigidez y estabilidad mecánica a todas las plantas herbáceas o a los tejidos no lignificados en las plantas perennes. Como uno de los conceptos a tener en cuenta con el agua es el potencial hídrico. El potencial hídrico es la capacidad de hacer trabajo que tiene el agua. Y la capacidad de hacer trabajo que tiene el agua es la capacidad de moverse de un sitio a otro. Esto nos va a indicar las diferentes variaciones en energía libre y lo van a definir como ya lo definieron en química y como ya lo definieron en física, como la variación de potencial químico del agua en una condición dada, es decir, en un sistema suelo, planta, agua, en nuestro caso, con el potencial agua del agua químico del agua pura en condiciones estándar. ¿A qué llamamos condiciones estándar? A 20 grados 30 de temperatura y una atmósfera de presión. En ese caso la presión va a ser 0. El valor de potencial hídrico, va a ser 0. Y el movimiento de esto siempre se va a dar de un mayor a un menor potencial, llamando mayor potencial lo que esté más cercano a 0 y menor potencial lo que tenga mayor valor negativo. ¿En qué se expresa esta unidad de potencial hídrico? Actualmente el potencial agua se lo expresa en megapascales. Una atmósfera de presión se equipara a 0,1 megapascal de potencial agua. ¿Por qué es importante conocer el potencial hídrico en una célula? Es importante porque nos va a determinar la dirección en que se va a mover el agua de un órgano a otro, o del suelo a la planta, o de la planta a la atmósfera, y en qué cantidad se va a mover. Además, conocer el potencial hídrico me va a indicar si mi planta está hidratada o sufriendo un déficit hídrico, y si determino que está en un déficit hídrico, esto me va a afectar el funcionamiento del vegetal. Como ya dijimos, el agua se mueve en flujo masivo, es decir, se va a mover completa, desde un potencial positivo a un potencial negativo, de 0 siempre a potenciales negativos. Ahora, ¿qué va a modificar la velocidad de ese movimiento? Por un lado, el gradiente siempre se va a mover más rápido, de 0 a menos 5, que si se está moviendo de 0 a menos 1. La permeabilidad por las membranas que atraviese, las cantidades de componentes hidrofóbicos que impiden que el agua se mueva rápidamente, o cantidad de solvente que tenga esa membrana, o componentes mátricos o componentes de esa membrana que tiendan a retener el agua. Y por supuesto la temperatura, porque a mayores temperaturas el agua es menos densa y al ser menos densa su posibilidad de movimiento es mucho mayor. ¿Cuáles son esos componentes? El potencial agua de una planta respeta los mismos componentes del potencial agua en cualquier sistema. Tenemos un potencial presión, que es la presión que ejerce el agua sobre una membrana y que genera una reacción que le está agregando energía al agua para posibilitarle su movimiento, por lo tanto va a tener un signo positivo. El otro potencial que vamos a encontrar es el potencial osmótico, que es aquel potencial que hace que el agua esté actuando como solvente, es decir, se va a colocar entre compuestos de solutos y los va a separar. Esto lo hace que quede retenido en esos compuestos de soluto, por lo tanto le quita capacidad de movilidad, lo que hace que tenga un valor negativo.
Otro componente es el potencial matricial, que tiene que ver con la capacidad que tiene el agua de adherirse a algunos determinados compuestos que se los llama coloides. Y esos coloides en las células vegetales son las organelas, o podríamos considerarlos como las organelas, y en el suelo son las arcillas. Es decir, el agua va a quedar formando una capa de recubrimiento de estos órganos. Como queda adherida, también le está quitando potencial mátrico. Y el último componente es el potencial gravitacional, que representa el efecto de la gravedad sobre el potencial hídrico. A medida que me alejo del centro, esto me va generando mayor fuerza gravitatoria, que va a aumentar en 0,01 megapascal por metro de altura que nos alejemos. Esto, como está generando una mayor posibilidad de movimiento, va a tener potencial positivo. Ahora, si yo voy a trabajar en células vegetales en general, el potencial gravedad lo vamos a descartar porque solo va a ser importante si estoy trabajando con hojas o órganos en árboles por encima de los 40 metros de altura, que no va a ser nuestro caso en esta cursada. Y el potencial matricial toma importancia en el suelo cuando es arcilloso, que nosotros no lo vamos a medir allí, y en aquellas células que son meristemáticas, donde la proporción de organelas es muy grande. No, en general uno trabaja con células adultas, donde esta proporción de organelas es mucho menor, por lo tanto lo podemos también descartar. Quiere decir que nuestro potencial agua va a quedar compuesto por el potencial presión y el potencial osmótico. Y siempre tengan en cuenta que este potencial va a ser negativo. Si yo miro una célula y puedo mirar cómo se distribuiría el agua dentro de una célula, tenemos que el contenido de agua va a estar un 20%, va a estar retenido en la pared, un 5% es el contenido de un citoplasma y el restante 75% forma parte de la vacuola, siendo esta la que va a determinar los potenciales en general de la célula. Si yo quiero mirar cómo van a estar distribuidos los componentes positivos y negativos en cada uno de estos compartimientos, podemos ver que en la pared solo vamos a encontrar potencial osmótico y mátrico, predominando el potencial mátrico por el tipo de componente que tienen las paredes, que son en general, tienen un alto contenido en celulosas y hemicelulosas que tienden a retener moléculas de agua. Si miramos en el citoplasma, vamos a ver que tenemos un potencial presión, que es la presión del citoplasma o que hace el agua contra la membrana plasmática y esta contra la pared, un potencial osmótico por algunos solventes, algunos solutos inorgánicos que están en el citoplasma, pero el mayor componente va a ser el matricial porque es donde encontramos todas las organelas. Sin embargo, cuando miramos la vacuola, si bien tenemos un potencial presión, que es la presión del agua sobre el tonoplasto y de este sobre el citoplasma, el mayor componente de la vacuola es el potencial osmótico, ya que es en la vacuola donde ustedes van a tener la mayor cantidad de compuestos con carga o inorgánicos, que es donde se guardan. Y casi queda despreciable el potencial matricial. Cuando miramos ese potencial hídrico ya no dentro de una célula y lo queremos comparar con el ambiente externo, podemos ver tres situaciones. El ambiente externo lo podemos tomar como una célula vecina, lo podemos tomar como su relación con el aire o con el suelo. Cuando los dos potenciales se igualan, la cantidad de agua que ingresa y sale de la célula es la misma, es decir, el flujo neto va a ser cero, lo cual no quiere decir que no haya movimiento de agua. Cuando el potencial interno es mayor, es decir, la célula está más hidratada que su vecina o que el aire o el suelo, el agua tiende a salir en mayor cantidad hacia el exterior.
Esto puede, si se produce por mucho tiempo, puede llevar a que su célula se plasmolice. En cambio, cuando el potencial de su célula es menor que el potencial externo, es decir, tiene menor potencial hídrico que la vecina, el aire o el suelo, la mayor cantidad de agua tiende a ingresar, lo cual lleva a que su célula entre a un estado de turgencia. Esto lo podemos ver en el diagrama de Hoffler. Hoffler lo que hizo fue evaluar cómo serían los volúmenes celulares o el volumen relativo celular con los diferentes componentes de la pared, del potencial agua de una célula, teniendo en cuenta solamente el potencial presión y el potencial osmótico. A medida que el potencial presión aumenta, el potencial agua aumenta también y llega a cero. Cuando esto ocurre, cuando el potencial agua llega a cero y su único componente, cuando el potencial agua llega a cero, sus células se encuentran en estado de turgencia. Y eso quiere decir que el potencial turgencia es igual pero con signo negativo al potencial osmótico. Es decir, por ejemplo, yo tengo un potencial presión de 2 megapascales, mi potencial osmótico será de menos 2, entonces mi potencial agua será 0 y mi célula está en turgencia. Cuando mi potencial presión es 0 y mi potencial agua se equipara con mi potencial osmótico, mi célula empieza en una plasmólisis incipiente en un primer momento y pues si continúa va a llegar a una plasmólisis total. Es decir, que el potencial agua va a ser igual al potencial osmótico que tenga su célula. Eso es lo que trató de ejemplificar y lo que vemos en el diagrama de Hoffler. Si lo miramos por microscopías y estuviera en turgencia, en este caso, fíjense, en una célula de mesófilo de girasol, se la ve completamente turgente, el valor es de menos 0,44 megapascales con un contenido relativo de agua al 99%, tenemos un citoplasma muy marcado, una vacuola grande y las organelas bien marcadas. A medida que eso llega a plasmólisis, en este caso es un menos 2,11 megapascales, con más o menos el 35% de agua, observen que ya se produjo una plasmólisis absoluta de la célula. Algunos valores de potencial agua que son como indicativos o parámetros que nos ayuden a comparar diferentes situaciones es el agua pura, que por definición es 0, las plantas en un suelo de condiciones normales, es decir, con un suelo irrigado y la planta con condiciones ambientales no estresantes, se estaría entre 0 y menos 1 megapascales. A medida que esas condiciones o el suelo se va secando, puede ir entre 1 y menos 2 megapascales, y por debajo de menos 2 megapascales hacia abajo ya estamos en condiciones de estrés hídrico y podemos llegar a la muerte de nuestro vegetal. ¿Qué métodos de determinación conocemos para saber cuál es el estado hídrico de nuestra planta? ¿No? El que vamos a utilizar en el práctico, si todo va bien, es el método densimétrico o de Chardakov. Este método densimétrico o de Chardakov se basa en construir soluciones de sacarosa, de las cuales voy a conocer su potencial agua, de 0,1 a 0,9 molal. Y por otro lado, vamos a tomar de esa solución de sacarosa, supongamos que preparamos 10 mililitros por concentración, 5 mililitros, en los cuales vamos a dejar incubar un tejido, puede ser un trocitos de hoja, un trozo de papa, lo que ustedes elijan, los dejamos un tiempo para que interactúen con esa solución, como le agregamos una tinción, que en general se utiliza el azul de metileno, y tomamos una gotita de esa solución que estuvo interactuando con el tejido y lo volvemos a los 5 mililitros originales que nos habían quedado en el tubo de ensayo. ¿Qué es lo que vamos a mirar?
Pues una vez que tengamos la gotita en la solución inicial, lo que vamos a querer ver es qué pasa con esa gota. ¿Permanece en el lugar? ¿Sube dentro de la solución inicial o desciende en su solución inicial? ¿Cuáles son las opciones? Si mi gotita permanece donde la dejé, quiere decir que la solución mantuvo su potencial osmótico inicial. Quiere decir que el potencial hídrico de mi tejido era el mismo que el potencial hídrico de mi solución. Por lo tanto, el ingreso y salido del agua fue lo mismo. Quiere decir que no se modificó. ¿Sí? Cuando el potencial hídrico de mi tejido es mayor que el potencial hídrico de la solución, el agua se va a mover del tejido a la solución. Quiere decir que la solución va a quedar con un potencial hídrico mayor que su solución inicial. Entonces, como quedó con un potencial hídrico mayor que la solución inicial, su gota tiende a subir. A la inversa, si el potencial hídrico de mi tejido era menor que el de la solución, el agua se va a mover de la solución al tejido. Quiere decir que el tejido del vegetal, quiere decir que el potencial hídrico de la solución va a bajar. Cuando yo lo vuelva a poner a su solución inicial, como tiene menor potencial, esa gota a ser menor. Lo mismo podemos hacer no mirando el movimiento de la gota, sino mirando las variaciones en volumen de un tejido. Si yo corto volúmenes de trocitos de papa o cilindros, que son todos al inicio, los cuales voy a tomar su voy a buscar aquel potencial hídrico en el cual mi volumen de papa no se modificó. Si hubiera ingresado agua a mi volumen de papa, aumentaría el volumen. Si hubiera salido agua porque el tejido tiene mayor potencial que la solución, mi volumen disminuiría. Y con el volumen lo puedo hacer con una pesada. Coloco volúmenes de papa, los peso antes y después. Si el peso es el mismo al inicio de la experiencia que al final, quiere decir que el intercambio de agua fue lo mismo y el peso no se modificó. Si el potencial de mi tejido era menor que el potencial agua, cuando lo saque, el agua ingresó al tejido y va a aumentar su peso. Si mi tejido tenía mayor potencial agua que mi solución, el agua va a salir. Cuando vuelva a ser la pesada, el peso disminuyó. Cualquiera de los métodos que ustedes busquen, siempre se basan en buscar la molalidad de equilibrio, ya sea porque las gotas queden en el sitio, porque no hubo modificación en el volumen o porque no hubo cambio en el peso. Una vez que ustedes encontraron la molalidad de equilibrio, van a utilizar la fórmula de Van Hoff y van a decir que el potencial agua del tejido es igual a la molalidad en la cual encontraron el equilibrio por la constante de ionización de la sustancia con las cuales ustedes trabajaron, por la constante de los gases, por la temperatura absoluta. Como nosotros trabajamos con sacarosa, la constante de ionización es 1, por lo tanto solamente nos queda reemplazar por la molalidad de equilibrio. Otra de las formas de medir el potencial hídrico del tejido se basa en la cámara de presión o la bomba de Jolander. Esta cámara de presión o bomba de Jolander se basa en que se considera que el 95% del agua que circula en la planta circula por el xilema. Y en el xilema va a estar circulando por una fuerza de presión. Entonces,
¿sí? Vamos a suponer que yo midiendo esa presión en la cual el agua está dentro del xilema, puedo saber el potencial hídrico de mi planta. Para eso voy a cortar una ramita, porque tengo que medir en el xilema, y los vamos a colocar. Fíjense, se secciona una ramita, la corto teniendo cuidado, la coloco, ¿sí? Van a ver que al cortarla, ¿qué va a pasar con el agua? Se genera una succión y se va a retrotraer dentro de los vasos del xilema. Coloco esa rama en una cámara de Jolander y le voy a aplicar tanta presión hasta que el agua recupere el nivel dentro de la ramita, ¿sí? Entonces, mi presión va a ser la que yo mida en el barómetro, por supuesto que con el signo negativo. Fíjense, esta es una cámara de Jolander actual. Fíjense cómo se coloca la ramita y acá con una lupa vemos hasta qué momento vuelve a generarse el nivel de agua. A mayor estrés hídrico, es decir, a cuanto más deshidratado, cuanto menor sea el potencial hídrico con el agua que está, mayor es la presión que yo voy a tener que aplicar en la cámara de Jolander. Otro de las formas de medir es la sonda de presión, que también se basa en utilizar el potencial presión, para lo cual se utiliza la presión de turgencia y se utilizó básicamente, se midió en algas con células muy grandes y lo que se hace es utilizar que la presión por el volumen inicial es igual a la presión por el volumen final. Genero la presión, presiono y veo qué suena para que se desplace un microémbolo, ¿sí?, teñido con un microcapilar para vencer la presión que está teniendo mi célula y poder conocer esa tensión. Otra de las formas es el psicrómetro. El psicrómetro mide el potencial hídrico de tejidos, fragmentos de órganos y pequeños órganos enteros, pero destruye mi planta, por supuesto. Esto se usa mucho, con esto se determina el punto de rocío que ustedes tanto ven en la climatología. En un principio de Pelletier, y lo que usa es tener dos conductores de diferentes composición. Entonces, al modificarse la temperatura, como son de diferente composición, uno se va a curvar y el otro no. También se basa en que la condensación y evaporación del agua genera cambios en la temperatura dentro de una cámara cerrada. Y esos cambios en la temperatura me va a poder a mí permitir diferentes medidas de potencial. ¿Qué voy a buscar yo? El potencial hídrico de una muestra que se mantenga equiparado con el potencial hídrico dentro de la cámara y que no me genere variaciones en los electrodos. Entonces, si yo pongo en los electrodos un compuesto de potencial químico conocido y coloco una cámara, si el potencial de mi célula, de mi tejido, es igual al potencial de mi compuesto conocido, los electrodos se van a mantener constantes. Si el potencial de mi compuesto es mayor que el potencial de la cámara o la muestra que esté de tejido, el agua se va a evaporar. Entonces, como el agua se evapora y dijimos que tenía un efecto refrigerante, la temperatura va a descender. Si a la inversa el potencial de mi cámara o de mi tejido es mayor que el potencial del compuesto, el agua se va a condensar. Como el agua se condensa, genera un aumento de temperatura, libera temperatura, como libera temperatura, libera energía, aumenta la temperatura en el psicrómetro. Y eso queda registrado.
Fíjense, esto es un ciclómetro donde podemos poner un tejido vegetal, donde tenemos un control o de las termocuplas. Coloco el tejido vegetal, si está en equilibrio, no se generan cambios en la temperatura en la cámara. ¿Sí? Y acá se acuerden, tenemos una solución conocida. Cuando estos dos valores de potencial hídrico es el mismo, yo no genero ningún tipo de cambio. Fíjense que me marca 0. Cuando mi potencial agua en la termocupla de la solución es mayor que el de tejido, el agua se va a mover al tejido vegetal. Y para moverse se va a evaporar. Y al evaporarse, la temperatura va a bajar. Cuando el potencial de tejido sea mayor, va a condensar. Al condensar va a elevar la temperatura y se va a generar un cambio en el lector. Lo que yo busco es el valor donde no se modifique la temperatura.